Bienvenidos sean a esta meditación. Me da mucho gusto que estemos juntos otra vez. Qué bueno que podemos hacerlo. Y vamos a estudiar o vamos a seguir estudiando el tema de la oración. Y en esta ocasión vamos a continuar contestando la pregunta: ¿por qué debo de orar? ¿Por qué debemos orar? Miren, hermanos, debemos orar por muchas razones, pero una de ellas es porque nos conviene orar. En verdad es algo que nos conviene hacer, porque es el medio que Dios nos ha dado para que podamos ser libres de la ansiedad, de la preocupación. La Biblia nos enseña eso, que cuando estemos ansiosos debemos orar a nuestro Dios. Y vamos a orar para entrar al estudio de esta ocasión. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias porque estamos otra vez reunidos, porque estamos otra vez dispuestos, Señor, para escuchar tu palabra, para leerla, para meditar en ella. Y pedimos, Señor, que nos dé la capacidad para hacerlo, para aprender, para entender esa verdad, Señor, que tú tienes para nosotros. Ayúdanos a estar preparados para ello, a estar listos, Señor, para recibir el mensaje de tu palabra. Dios, estamos orando por los que están enfermos, que son hermanos en la fe, que son amigos, que son familiares, que son vecinos, que son conocidos, Señor. Y por aquellas personas por las que nos han pedido que oremos, y pues te estamos pidiendo, toques esos cuerpos, des la salud que necesitan y provea, Señor, lo necesario para que su atención sea dada. Ayuda para ello. Ayuda a los que los están cuidando, dales fuerzas, dales paciencia, dales lo que es necesario, Señor, para la atención de su familiar o amigo conocido. Sé con ellos, Dios. Y te pedimos también otra vez por los que trabajan en las instituciones de salud, para que tú les ayudes, para que tú los cuides, para que, Señor, ellos sepan cómo trabajar para no contraer o no contagiarse de enfermedades. Cuida de sus familias también, protégeles de cualquier contagio. Están en tus manos, Señor, y oramos por los que están pasando por problemas económicos, por necesidad de cosas materiales. Oramos que tú te manifiestes, Dios. Provee, de alguna manera provee para esas necesidades. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Voy a pedirles, hermanos, que abran su Biblia en Filipenses, el capítulo 4, versos 6 y 7. Filipenses 4, versos 6 y 7. Hermanos, mirándolo de una manera, se puede decir, egoísta, pensando en nosotros, nos conviene orar. ¿Por qué? Miren lo que dice el apóstol Pablo acerca de la ansiedad o la preocupación y la oración. Filipenses 4, versos 6 y versos 7. Dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Por qué hemos de orar? Hemos de orar porque la oración es el medio que Dios ha puesto a nuestro alcance para que seamos libres de la ansiedad o la preocupación. La ansiedad es un sistema de alerta del organismo. Cuando estamos en situaciones que consideramos amenazantes, nos viene la ansiedad. Cuando estamos en situaciones que nos afectan, en las que tenemos algo que ganar o que perder, allí es cuando entra la ansiedad. La ansiedad nos activa, nos moviliza, nos hace actuar
para luchar, para combatir, pero también la ansiedad nos prepara para huir y a veces también para evitar situaciones que son una amenaza para nosotros. El problema es que a veces la ansiedad nos lleva a detenernos, nos inmoviliza muchas veces, o también nos lleva a estar dando vueltas y vueltas al problema y buscando una solución al problema. La ansiedad nos hace darle vueltas al asunto, viendo cómo resolverlo para que no nos afecte o para no llegar a cierta situación. Y en verdad que la ansiedad puede influir en el apetito, puede influir en el sueño, puede influir en tantas cosas en nuestra vida. Y en cierta forma la ansiedad es algo positivo porque nos lleva a tomar decisiones, nos lleva a dar pasos lo necesarios para enfrentar algún problema. La ansiedad. Ahora, algunos dicen que hay ansiedad buena y hay ansiedad mala. Una cosa es estar ocupado y otra cosa es estar afanado. Cuando hay un problema, la ansiedad buena, vamos a manejarlo así, la ansiedad buena nos debe de mover a buscar el remedio a esa situación que estamos viviendo, pero sin llegar a afanarnos o sin llegar a preocuparnos por esa situación. Hay una ansiedad que se puede decir que es hereditaria. Hay un tipo de ansiedad que se adquiere o que se transmite de los padres a los hijos por herencia o por aprendizaje. O sea, los hijos aprenden de papá y de mamá a enfrentar situaciones, y si el papá y la mamá, o el papá o la mamá son personas ansiosas, eso le van a transmitir a sus hijos y los hijos van a aprender a ser ansiosos igual que sus padres. Y una persona ansiosa que tiene esa ansiedad que dijimos, ansiedad mala, es una persona que se preocupa o se afana de una manera desmedida, de una manera no sana. De repente se anticipan acontecimientos de forma pesimista. O sea, ya se está mirando algo malo que va a venir. Las personas ansiosas de manera mala nunca pueden relajarse. Siempre están con una preocupación. Salen de una y ya están pensando en la siguiente. Hay quienes tienen ese estilo de vida. Ahora, hay un tipo de ansiedad que no es pecado. O sea, es una ansiedad que lleva a ocuparse, no a preocuparse. Por ejemplo, David, Jeremías, Isaías, el mismo Jesús se preocupaba por el pueblo, se preocupaban por el pueblo, pero no se preocupaban no se preocupaban de una manera mala. Se preocupaban de una manera sana, confiando en Dios. Por ejemplo, David escribió en una ocasión: en el día que temo, yo en ti confío. O sea, sí había algo para preocuparse, había cierta ansiedad.
pero estaba confiando en Dios en medio de esa ansiedad. Por eso digo que hay una ansiedad mala y hay una ansiedad buena. Una ansiedad buena que nos lleva a confiar en Dios, a esperar en Dios. Jesús dijo en una ocasión: no os afanéis por el día de mañana, basta a cada día su propio mal. No os afanéis por el día de mañana. Es pecado cuando nosotros nos estamos preocupando por el día de mañana. Hay una ansiedad que tiene que ver con la desconfianza hacia el futuro. En Mateo 6, versos 25 al 31, es Jesús en el Sermón del Monte que está hablando. En Mateo 6, versos 25 al 31, dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo: ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? No os afanéis, no os afanéis. En este pasaje la palabra afán aparece varias veces, y se habla del afán como en el sentido de estar desazogado, de estar preocupado, de inquietud. Es la misma palabra esa de afán, la que le dijo Jesús a Marta: afanada y turbada estás. Afanada, preocupada, ansiosa estaba Marta porque ella estaba haciendo las cosas y no le ayudaba a su hermana. Ese tipo de afán del que habla Jesús es un afán que muestra o que tiene una persona que no está confiando en la providencia de Dios. Y eso es pecado. Y eso es algo de lo cual deberíamos de pedirle perdón a Dios. Una persona que se afana, como lo está diciendo aquí Jesús, de que no debemos de hacerlo, es una persona que no cree en la misericordia o en la bondad de Dios, en su fidelidad. Está dudando de esa fidelidad y esa providencia de Dios. Entonces cuando hay eso, es necesario pedirle perdón a Dios. Es necesario pedirle perdón a Dios. El estar afanosos es un pecado y que merece arrepentimiento. El salmista estaba preocupado, pero en medio de su preocupación, por ejemplo, David decía: mas yo en ti confío, oh Dios, en tus manos están mis tiempos. Yo en ti confío. Hermanos, una cosa es ocuparse y otra cosa es preocuparse. El ocuparse, hermanos, es hacer algo en el presente por algo que estamos viviendo en el presente. Y preocuparse es algo mental, donde hay
afán, hay ansiedad en nuestra mente pensando qué vamos a hacer por algo que todavía no es una realidad, pero es algo que estamos esperando. Preocuparse es estar inquietos, es estar temerosos, eso es preocuparse. Una cosa, dije, es ocuparse y otra cosa es preocuparse. Hermanos, miren la palabra preocuparse. La palabra preocuparse es una palabra compuesta y pre o antes. Y ocuparse antes, ocuparse de manera previa de algo. Como se dice, de algo que todavía no es una realidad y que muchas veces no va a ser realidad. Solo es algo que nos estamos imaginando, solo es algo que estamos pensando que puede suceder. ¿Recuerdan a María Magdalena, a María, la madre de Jacobo y Salomé? Dice Marcos que ellas se levantan muy temprano de mañana. Ya habían comprado unas especias para ungir el cuerpo de Jesús cuando está en la tumba. Y cuando ellas van camino a la tumba, dice Marcos, el evangelista, que se decían una a otras, ¿quién nos va a mover la piedra? La piedra de la entrada del sepulcro. Estaban preocupadas por quién iba a mover la piedra, porque la piedra era muy pesada. Pero resulta que cuando llegan a donde está la tumba, la piedra ya está removida. O sea, ellas venían preocupadas por algo que no era una realidad. Solo estaba en su mente eso. Y hermanos, eso es la preocupación. Es ocuparse de algo que todavía no es una realidad. De algo del futuro y que puede ser que no sea realidad. Eso es preocuparse. Por algo Jesús dice, no os afanéis diciendo pues qué comeremos o qué beberemos y el día de mañana. Él dice, basta cada día su propio mal. La Biblia nos dice que no sabemos qué dará el día en sí. No sabemos. La ansiedad es sinónimo de angustia. Y la ansiedad y la angustia viene de una palabra que significa estrechez o algo que oprime, algo que ahoga. Y eso es la ansiedad. Así se siente una persona que está ansiosa, que está afanada. Y la Biblia dice entonces, o Jesús dijo, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos el día de mañana. No sabemos lo que va a traer el día. Y con afanarnos, dice el mismo Jesús, no sabemos, no podemos hacer nada con afanarnos. Así que hermanos, una cosa es ocuparse y otra cosa es preocuparse. La preocupación es por algo que va a ser, que pensamos que va a ser en el futuro. Y regularmente, hermanos, cuando hay preocupación es porque estamos pensando de una manera negativa. Y nuestra mente en verdad es capaz de crear tantas cosas y tantas cosas negativas, en verdad. Tantas cosas que se puede decir que puede ser que no sean realidad, pero nosotros estamos ya pensándolo, ni siquiera lo hemos vivido. Y a veces provocamos problemas. Imagínense una pareja. La mujer empieza a imaginarse cosas, a preocuparse, pensando que su esposo anda con alguien más. Hermanos, a veces el preocuparse de algo que no es
una realidad que solo está en nuestra mente, provoca que hagamos cosas que dañan. Imagínense a esa pareja, la mujer piensa que su esposo anda con otra y ella empieza a actuar molesta y a tratar a su esposo de una manera que no es correcta, cuando ella no sabe todavía si es real o no lo que ella está pensando. Hermanos, el preocuparnos o el afanarnos provoca situaciones malas, situaciones que no son para nada buenas. Y la verdad es que, según los estudiosos, una persona de cada 5 sufren trastorno de ansiedad. Y cuando es un trastorno de ansiedad es algo ya algo fuerte, ya algo serio. Imagínense, una de cada 5 personas sufren trastorno de ansiedad. Todos nos preocupamos en algún momento, de alguna manera, pero hay quienes sufren en manera desmedida esa ansiedad. Dije, una cosa es ocuparse de la situación que estamos viviendo al presente, una situación difícil, y otra es preocuparse por algo que todavía no es una realidad y que quizás no sea realidad. Eso es el afán, o esa es la ansiedad de la cual la Biblia dice que no debe de ser en nosotros, no debe de ser. Basta a cada día su propio mal. Miren lo que dice en segunda a los Corintios, capítulo 11. El apóstol Pablo se preocupaba por los hermanos, sí se preocupaba por los hermanos. Segunda a los Corintios, capítulo 11, verso 28. Dice Pablo, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. La preocupación por todas las iglesias. Pero Pablo era como lo decía David, mas yo en ti confío. O sea, sí se preocupaba por las iglesias, pero confiaba en Dios. Esa es la diferencia, o eso es lo que la Biblia dice que nosotros debemos de vivir. Sí, ocuparnos de los problemas, de las situaciones que están en el presente, sin perder la esperanza en Dios. Y en Filipenses 2, verso 20, miren lo que dice también el apóstol. Filipenses 2, verso 20, dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Interesado, se puede decir preocupado por los hermanos. Está hablando de Timoteo. Y se puede decir también, hermanos, se puede decir, estaba interesado o preocupado por los hermanos, pero sin dejar de confiar en Dios. Todos, dije, en algún momento hemos estado preocupados por algo, pero la Biblia nos enseña que debemos de confiar en Dios en medio de esas preocupaciones. La amonestación o la advertencia de Jesús en cuanto a que no debemos de afanarnos es porque Él está enseñando que debemos de confiar en Dios, que debemos de esperar en Dios. Debemos de hacer planes para el futuro, pero no debemos de estar ansiosos por el futuro. Debemos hacer planes. Esa era la petición de Pablo: por nada estéis afanosos. En Lucas, el capítulo 12, el Señor Jesús dijo estas palabras. Lucas, capítulo 12, verso 22. Dice Jesús, dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién podrá
¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios como crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Es Lucas 12, del 22 en adelante. Puede ser que alguien tenga motivos para estar ansioso. Y puede ser que alguien que esté escuchando esté en esa situación y diga, qué fácil. No es fácil. No es fácil. Y no está hablando de un quietismo, o sea, de no hacer nada. Pablo dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego. O sea, lo que está diciendo es, no te afanes, no te llenes de ansiedad, ora. Esa es la exhortación del apóstol Pablo, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego. Así que el apóstol Pablo exhorta a los filipenses a orar. Y por eso desde el principio yo venía diciendo, es algo que la oración es algo que Dios ha puesto a nuestro alcance para que nosotros seamos libres de ansiedad o de preocupaciones. Lo que la Biblia nos enseña es que debemos de orar, a nuestro Dios. Ese es el secreto de esa clase de vida que no está llena de preocupaciones. La oración, la ansiedad y la oración son opuestas. Regularmente, hermanos, una persona ansiosa, preocupada en exceso, es una persona que no está orando. Porque cuando nosotros oramos, dice el apóstol Pablo, viene una paz que es de Dios, que sobrepasa todo entendimiento y que guarda, que cuida, que vigila, que protege nuestros corazones en Cristo Jesús. Hermanos, el apóstol Pablo usa 4 palabras ahí en Filipenses 4, verso 6. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y acciones de gracias. La oración es algo general. Y luego está la petición, donde puntualiza la solicitud de una respuesta a una necesidad específica. Y luego habla también de acción de gracias. La acción de gracias, hermanos, es la actitud de un corazón que está confiado en Dios. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y súplica. Eso es lo que está diciendo. ¿Y cuál es el resultado de orar, de orar, de pedir, de rogar y de acción de gracias? ¿Cuál es la petición? ¿Cuál es el resultado de esas cosas? Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Cuando nosotros oramos, cuando llevamos a cabo la oración, como la está diciendo el apóstol, la paz de Dios, la paz que viene de Dios, viene a la persona que está con afanes, a la persona que está ansiosa. El Señor Jesucristo es la paz del cristiano. Cada hijo de Dios tiene paz para con Dios, pero también
Cada hijo de Dios, cuando ora en medio de sus necesidades, tiene la paz de Dios. La paz que se origina en Dios viene a nosotros cuando oramos. Y luego hay algo que dice el apóstol en este verso 7. La paz que Dios da sobrepasa todo entendimiento. Va más allá de la comprensión del ser humano. Es una paz que cuando lo miran las personas pueden preguntarse cómo es posible que esté tan tranquilo si está pasando por esta situación. Puede estar en paz y, como dice el himno, en medio de la tormenta, porque está orando. Sí hay una ocupación y hay una preocupación, pero también está la confianza en Dios, y por eso es que se tiene esa paz. Y luego dice, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará. Eso significa proteger. La paz de Dios va a proteger, dice, nuestro corazón. La paz de Dios es la protectora de nuestros corazones y de nuestros pensamientos. La paz de Dios es la que protege nuestras emociones y las maneras de pensar de los hijos de Dios. Hermanos, nos conviene orar. Nos conviene orar, en verdad nos conviene orar. ¿Por qué hemos de orar? Porque es el medio que Dios ha puesto a nuestro alcance para ser libres de inquietudes, para ser libre de ansiedades. Dios, por medio de su paz, nos protege. Juan 14, 27. Dijo el Señor Jesús, Juan 14, 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. La paz os dejo, mi paz os doy. Y en Isaías, el capítulo 26, el verso 3, dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Hermanos, nos conviene orar. Ahí está una respuesta al por qué debemos orar. Al orar, Dios nos da de su paz. Esa paz que Él da protege nuestro corazón y nuestro pensamiento de tal manera que podemos vivir sosegadamente, que podemos vivir tranquilamente. Y dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando estamos en Jesús, podemos tener de esa paz, de esa tranquilidad. Cuando estamos en Jesús, da la idea de que apartados de Jesús no podemos estar tranquilos. No puede haber paz mientras estemos apartados del Señor Jesús. Así que la lección clara del apóstol es que las circunstancias externas no determinan la condición del corazón del cristiano. Lo que determina la situación del corazón del cristiano es cómo está en su comunión con Dios, cómo está en eso de la oración. Porque el cristiano, hermanos, aun cuando todo parezca contrario, los cristianos que oran pueden tener gozo interno, pueden estar gozosos,
porque están en Cristo, pueden estar gozosos porque están orando y confiando en Dios. Si recordamos diariamente esta promesa de Dios, podremos estar en paz diariamente. Nuestras emociones, nuestra manera de pensar estará bien guardada por la paz de Dios si nosotros oramos. Oremos, hermanos, oremos, nos conviene. Necesitamos orar para no estar inquietos. Necesitamos orar para ser libres de afanes. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Oremos. Padre nuestro, te damos muchas gracias por la oración, por este medio que tú nos has dado para comunicarnos contigo. Gracias, Señor. Te rogamos que nos ayudes a cada día estar orando para cada día esa paz que solo tú puedes dar sea una realidad en nuestros corazones y en nuestros pensamientos. Ayúdanos para ello, Señor, a no estar afanados, sino ocupados en la oración. En Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga.